Te damos la bienvenida de parte de nuestra querida iglesia Palabra de Vida. Es nuestra oración que la palabra de Dios haga su trabajo de transformación y bendición en tu vida. Para más información, consulta nuestra página web. Gracias. Le damos gracias al Señor porque estamos aquí en su casa para adorarle y para glorificarle como solo Él se merece. Inclinemos nuestros rostros delante del Señor y pongamos su palabra en oración de nuevo. Padre, Señor, te damos gracias por todas estas alabanzas, Dios. Nuestros corazones se gozan del privilegio de alabarte, de adorarte, como solo tú te mereces, Señor. Gracias, Señor, porque nos haces un recordatorio en cada una de ellas de que no merecemos nada y de todo lo que tenemos lo tenemos por gracia, por tu misericordia. Gracias porque aún en medio del desierto espiritual que muchos puedan estar pasando en esta tarde, sabemos que tu palabra es viva y puede hablar a los corazones, Dios. Como te pedía Luis Carlos, Dios, te pedimos, Señor, que nos ayudes a no salir indiferentes por esa puerta, sino a salir transformados por tu palabra, Señor. Ayúdame a mí, Dios, como la persona, Dios, que la va a hablar de tu parte, a no torcerla, Señor, a decir solamente lo que hay ahí, Señor. Tu palabra es suficiente, tu palabra no tiene error, tu palabra no lleva al error, Señor. Padre, ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Ayúdame en mi incapacidad a explicarla lo más claro que se pueda, Dios, porque nuestro anhelo es que tu iglesia pueda escuchar tu voz, Señor. Ayúdanos mientras la vamos escuchando, Señor, a no buscar excusas, a no buscar pretextos, a no pensar en el hermano que está al lado. Ayúdanos a aplicarla a nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo nos ministre, Señor, aún en las partes que no escuchamos una aplicación, pero por la enseñanza clara de la palabra, después en la casa, en la almohada, en el camino de regreso con la familia, podamos seguir buscando aplicaciones, Señor, de esa palabra predicada. Podamos seguir viendo maneras en las que tú nos sigues hablando durante toda la semana. Y lo más importante, Señor, ayúdanos a llevarla a la práctica. Ayúdanos a vivir tu palabra, Señor. Porque de qué vale saberla toda completa y ser oidores olvidadizos. Si bien tú nos mandas a conocerla, a estudiarla, también nos mandas a vivirla, Señor, y a ponerla en práctica, Dios. Pero somos pecadores, Señor, y fallamos. Así que te pedimos que tú nos sustentes, que tú nos levantes, que tú nos animes y que tú nos ayudes a correr una milla más, a seguirte hasta el día que tú regreses, Señor. Perdona nuestros pecados, que son muchos. En el nombre de Jesús. Amén. Y no sé cuántos de ustedes alguna vez en la vida se han sentado a conversar con una persona mayor que lleva más de 10 años trabajando aquí en los Estados Unidos. Me gusta mucho sentarme a conversar con personas de experiencia y generalmente estas personas le cuentan a uno, sobre todo si es una persona emigrante, una persona que llegó aquí de cero, como decimos uno, llegó ya adulto de cero, y nos cuentan, nos narran cómo ellos tuvieron que pasar trabajo, cómo llegaron a un empleo que no les gustaba, cómo tuvieron que empezar ganando salarios tan mínimos como a $8.50 la hora, y ahí tuvieron que mantenerse en ese empleo porque no tenían para dónde ir, no tenían otra cosa que hacer. En muchas ocasiones no conocían ni el idioma y no habían otras oportunidades. Eran tiempos diferentes a los que estamos viviendo ahora. Y cómo ahí, a pesar de los sufrimientos, a pesar de los padecimientos que tenían que atravesar, ellos se iban manteniendo fieles y con el tiempo Dios les fue abriendo otras puertas. Fueron aprendiendo tal vez otros oficios, fueron viendo otras cosas, pero tuvieron que pasar tiempos difíciles, tiempos que no hubieran querido aguantar ni tener que soportar. Recuerden que en el contexto que estamos hablando, estos hermanos están pasando persecución, los están acusando de lo que había sucedido en Roma a los creyentes y otras acusaciones, y estos hermanos estaban viviendo tiempos duros, tiempos bien difíciles, tiempos bien agobiantes. Ahora, a diferencia de este grupo de personas que usábamos de ilustración, ahora hay muchas más oportunidades de empleo y en muchas ocasiones vemos personas que se la pasan saltando y saltando de empleo. Están 2 días en un empleo, un mes en un empleo, saltan para el otro. En este tiempo nosotros tenemos muchos privilegios y muchas facilidades y las personas tienden a la menor cosa que no les guste en sus empleos, ¿a hacer qué cosa? A bien relevarse contra el dueño o a irse de ese empleo donde están. Pero en la época de Pedro, los empleados
no tenían ese privilegio y debían glorificar a Dios con el empleo que tuvieran. Estas personas que vamos a estar compartiendo hoy, estamos en Primera de Pedro, amados hermanos, capítulo 2, versículos 18 al 21a, no tenían el privilegio que nosotros gozamos hoy. Nosotros estamos en un contexto general de persecución, en un contexto general de una situación difícil, y empezamos desde la semana pasada a hablar de la sujeción. De la predicación pasada. En la predicación pasada de Pedro estuvimos hablando de la sujeción a las autoridades. Nosotros tenemos que someternos a las autoridades que tenemos para la gloria de Dios. Dios lo demanda. Hoy vamos a estar hablando de la sujeción en el área laboral, como empleado. Vamos a estar viendo después el ejemplo de Cristo y después vamos a estar viendo también la sujeción de las mujeres a sus propios maridos en algún momento. Le hemos puesto por título a la predicación de hoy la actitud de la sumisión. La actitud de la sumisión. Si bien todos debemos someternos, ya sea en el área laboral, en el hogar o a las autoridades, pero a la hora de someternos hay una actitud que debemos tener. Hay algo que debemos mostrar. Por eso le propongo, o les digo, más bien les afirmo, que todo creyente debemos sujetarnos a las autoridades laborales con la actitud adecuada que trae gloria a Dios. Todo creyente que se encuentra aquí, si se va a sujetar, si se va a someter a las autoridades laborales que tenemos en nuestros empleos, en nuestros trabajos, donde quiera que el Señor nos tenga, como si eres un ama de casa, nosotros debemos hacerlo con la actitud que trae gloria a Dios. Hacer algo diferente no sería someterse a las autoridades laborales. Y la pregunta lógica sería, ¿cuál es esa actitud? ¿Cuál es la actitud bíblica? ¿Cuál es la actitud con la que el Señor quiere que nosotros nos sometamos a las autoridades laborales? La mayoría aquí somos empleados y los que no estamos en la escuela, y en la escuela también tenemos una autoridad por encima de nosotros. Y nuestro primer punto sería con respeto. Con respeto. Versículo 18. La actitud adecuada, la primera actitud adecuada de someternos a las autoridades laborales sería con respeto. Y dice la palabra del Señor: criados, estad sujetos, escuche bien, con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Cuando nosotros vemos la palabra respeto, para el mundo, la palabra respeto es una palabra relativa, que quiere decir que el respeto depende de las circunstancias. Tenemos frases por ahí que dicen: yo te respeto si tú me respetas. O otra muy conocida que dice: el respeto se gana, no se impone. Aquí en este contexto, la óptica de Pedro no es un respeto condicionado, sino uno que es continuo y radical. El respeto que Pedro, de parte de Dios, nos está proponiendo, le está proponiendo a sus lectores, y hoy Dios nos está hablando a nosotros, es un respeto que debe ser continuo. ¿Qué quiere decir continuo? Que sigue, que no para y es radical. No tiene objeciones, no depende de otra cosa, sino que obedece a la palabra del Señor, no depende de las circunstancias. Pedro, en este contexto, si ustedes lo ven ahí, criado, le está hablando a empleados domésticos, personas que podían trabajar ya sea en la casa o en el campo, pero eran empleados por otras personas. Eran cristianos que habían sido salvados por la gracia de Dios y ahora estaban trabajando, estaban realizando un trabajo, ya sea por un pago o ya sea porque ahí era donde vivían y donde comían con ese amo que tenían. La palabra que se utiliza aquí para criado es la palabra oiketes, que viene de oikos, que significa casa, y nuestra Reina Valera la traduce como criado. Esta palabra en ocasiones, por ejemplo en Hechos 10:7, cuando se habla de Cornelio, se habla que a casa de Cornelio habían criado, pero en otras ocasiones el Señor Jesucristo, como en Lucas 16:13, dice el Señor Jesús: ningún siervo puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. O sea, la podemos utilizar como criado y como siervo. La mayoría de los comentaristas describen como un empleado doméstico. Cuando se habla de oiketes, es personas que trabajaban en una casa. Pudiera ser el caso que estas personas fueron esclavos, recibieron la libertad
y después decidieron seguir trabajando en esa casa. En muchos casos uno vive cerca del amo, ahí mismo, en el mismo terreno, hacía el mismo trabajo que hacía antes, así que casi que ¿qué cosa eran? Esclavos. Pero pudiera darse el caso también por el contexto, en el mundo greco-romano del primer siglo había mucha esclavitud. Los médicos eran esclavos. Habían médicos en la época que eran esclavos. Muchos trabajadores de otras funciones que ahora serían empleos para nosotros novedosos eran esclavos. La mayoría de las personas adineradas del mundo greco-romano no querían trabajar ni hacer nada, así que todo el mundo que hacía esclavo para todo. Y los esclavos eran los que hacían todo y ellos apenas hacían algo. En medio de esas circunstancias, habían creyentes que se estaban convirtiendo, que Dios estaba tocando su corazón y trabajaban para otra persona, ya sea por un salario o no. Lo que estamos tratando de aclarar es quiénes son estos criados. Bien podrían ser esclavos o bien no podrían ser, pero eran casi esclavos, no tenían de otra, para entender un poquito el contexto histórico. Y estos hermanos que nosotros vemos ahí, tenían unos jefes, unos amos, unas personas que tenían autoridad por encima de ellos. La palabra para amos aquí es déspotas. ¿Y qué significa déspotas? Es una persona a la que ellos tenían que sujetarse. Era una persona que tenía poder absoluto sobre ellos, ya sea una situación u otra. Eran personas que podían hacer lo que ellos quisieran con ellos. Y nosotros tenemos muchas historias más recientes de la esclavitud, de las cosas que hacen los amos con los esclavos. En aquella época no era diferente, se sentían dueños de ellos. En resumen, aun cuando ellos pudieran estar recibiendo un pago, eso no significaba que no tenían una persona por encima de ellos a la que debían someterse en todo. Y Pedro les dice, versículo 18, que los criados que deben estar a esos amos sujetos. El criado voluntariamente, reflexivamente debía someterse a la autoridad de su amo. Ese siervo tiene que someterse al amo voluntariamente. Es lo que está diciendo Pedro. Pero, ¿cómo es ese sometimiento? Y para eso él utiliza con todo respeto, continuamente, siempre. El siervo, el esclavo, siempre debe someterse a su amo. Es la misma palabra que se utiliza en 2 de Timoteo 3:16, cuando dice que toda la escritura, toda, completa, es inspirada por Dios y útil para corregir, para redarguir, para enseñar. Ese mismo todo es la misma palabra. Asimismo, con todo, sin excepción de nada, el criado debe someterse continuamente a su amo. Y lo debe hacer con respeto, lo debe hacer con reverencia, porque esta persona es una persona que tiene autoridad sobre él. Lo pudiéramos resumir así: siervos, reflexivamente sométanse a las autoridades superiores con reverencia, siempre, continuamente. Y uno diría, wow, de madre someterse a las autoridades siempre. Pero esto no es todo lo que pide Pedro. Pedro va un poco más allá. Le dice, no solo que se tienen que someter siempre, sino que tienes que someterte de manera radical. Le está diciendo a aquellas personas, a aquellos creyentes. ¿Y cómo sería de manera radical? En el contexto histórico había mucha esclavitud y los esclavos eran menospreciados hasta lo sumo, hasta donde uno no se pudiera imaginar. Un esclavo, un siervo, era una persona que era menospreciada por todo el mundo. Aristóteles escribe, un esclavo es una herramienta viva y una herramienta es un esclavo inanimado. ¿Qué está diciendo Aristóteles? Que un esclavo es nada. Había un noble romano llamado Varro y decía, lo único que distingue a un esclavo de una bestia o de una carreta es que el esclavo puede hablar. Para aquellas personas, ¿saben qué era un esclavo? Nada. Un esclavo no tenía valor, era alguien insignificante. Pero, por la gracia de Dios, como el sufrimiento es una herramienta que utiliza Dios para ablandar los corazones más duros, ¿quiénes ustedes creen que eran las personas que más se empezaron a convertir en la época? Que más se volvieron susceptibles al evangelio, que empezaron a reconocer que no tenían nada, que empezaron a reconocer su necesidad de Dios por el sufrimiento. ¿Quiénes fueron? Los esclavos. Y los esclavos empezaron a convertirse y empezó a pasar algo. La mayoría de los convertidos en el mundo greco-romano eran esclavos. El cristianismo tenía un mensaje de que toda persona es preciosa a los ojos de Dios, ¿correcto?
A los ojos de Dios, todos somos preciosos. Aquí no hay poderosos o los que ganan menos, o los blancos, o los negros, o los inteligentes, o los menos inteligentes. Aquí delante de Dios, si usted se ha arrepentido y ha creído en el Evangelio de Cristo, todos los aquí presentes hoy, ¿sabes cómo somos? Para Dios, igual. Un pastor no es más precioso delante de Dios que una oveja. Un diácono no es más precioso delante de Dios que una oveja. Tenemos funciones diferentes, tenemos tareas diferentes, roles diferentes en la congregación, pero todos somos iguales delante de Dios. El que canta aquí adelante, el que toca un instrumento, no es más importante que el que abre la puerta del templo, o el que recoge la ofrenda, o el que ahí ahorita dio con amor, con pasión, de todo lo que hizo en la semana para las misiones o para la iglesia. Todos son importantes. Ahora, ese mensaje que empezó a predicar el cristianismo trajo un problema en el mundo social, trae una situación, porque las barreras sociales empiezan a caerse dentro de la iglesia, solamente dentro de la iglesia. Calixto, uno de estos esclavos, llegó a ser obispo en los primeros siglos en la iglesia de Roma. Imagínense un esclavo como pastor en la iglesia de Roma. Cuando se acababa el culto y se iba para su casa, que era Calixto, un esclavo. Pero cuando llegaba a la iglesia, Calixto era el pastor posiblemente de su amo y de personas que tenían puestos distinguidos en la sociedad, que habían sido susceptibles al evangelio y se habían convertido. Recoge la historia esta frase, dice: Perpetua, la aristócrata, y Felicita, la muchacha esclava, fueron juntos al martirio. O sea, hay dos hermanas cristianas, una era esclava, la otra era aristócrata, y las dos fueron juntas a sufrir, a padecer hasta la muerte por Jesucristo. Miren el cuadro: esclavos y sirvientes, que en la iglesia eran líderes y sus amos miembros de la iglesia, en la casa tenían que someterse respetuosamente, continuamente, de manera radical a sus amos, fueran creyentes o no. Pero eso lo vemos fácil, pero no es fácil, porque el esclavo llegaba a la iglesia y él era pastor, o él era el, vamos a decir líder de adoración, porque en aquel tiempo no había líder de adoración, pero era uno de los diáconos, o había otra función, y ese esclavo se sentía que tenía una posición importante. Pero Pedro dice: no se confundan. Cuando usted salga de la iglesia y usted lleva su empleo, supongamos que alguno de ustedes tiene aquí el manager de usted, y usted también está convertido, usted tiene una posición por encima de él. Mañana lunes, cuando usted vaya al empleo, él es su líder y él es la persona que le paga o la persona que lo supervisa. Usted debe someterse voluntariamente a ese liderazgo ahí en el trabajo, aunque usted a ti tenga una posición espiritual, no una posición espiritual, perdón, una función diferente a la que él realiza. No sé si me estoy haciendo entender. Pablo le escribe a Filemón que reciba a Onésimo como un hermano, más que un esclavo. Hay una pequeña carta en el Nuevo Testamento que se llama Filemón, y en esta carta Pablo conoce a Onésimo. Onésimo le está sirviendo, pero Onésimo se había ido de Filemón, y él se lo va a devolver a Filemón y le dice: no lo recibas ya como un esclavo, recíbelo como un hermano. O sea, hay un espacio donde ambos creyentes saben que empleados creyentes, y deben darle no un trato especial, pero tratarlo como un hermano. O sea, tú no te ganas la obediencia por la fuerza, sino de otra manera. Pero no todos los amos eran así. Efesios 6, del 5 al 9, habla de la buena relación laboral que debía establecerse amos cristianos y sus empleados, ya fueran esclavos o contratados, que eran cristianos. Los siervos debían obedecer haciendo todo para la gloria de Dios, no para agradar a los hombres. El siervo creyente es uno que trabaja porque Dios es quien lo ve, no porque su amo es quien le paga y quien lo contrata. Hay una frase que trajeron los reformadores después, muchos años después, 1500 años después, y decía: Corán Deo. Todo lo que hagamos, ¿para quién es? Para la gloria de Dios. Yo me acuerdo que en mi empleo pasado no habían cámaras y nosotros teníamos que trabajar. Y lo que teníamos que hacer, cuando no habían cámaras, muchos se recostaban y no hacían nada. Cuando venía el jefe, a esa hora se ponían a hacerse los que estaban trabajando, a buscar algo, y trabajaban más que nadie, y a uno le molestaba porque sin cámara uno estaba trabajando para la gloria de Dios, pero cuando venían las cámaras y las luces, ellos querían destacarse. Pero aún eso es pecado. Cuando uno se molesta por eso, aún es pecado. Lo que le estoy tratando de traer el cuadro. Después en mi trabajo pusieron cámara y todo el mundo tenía que trabajar porque nadie sabía cuándo el jefe estaba en la oficina mirándolo por la cámara y decía: gracias, Señor, por esas cámaras, porque así tenía que trabajar un poquito menos yo.
repréndelo. Los amos debían hacer lo mismo, ser jefe de obra, que saben que Dios lo está mirando. O sea, si aquí hay algún empleado que sea creyente, no se confunda. Nosotros como empleadores, debemos saber que Dios nos está mirando y tienes que saber cómo vas a tratar a tus empleados. Pero aquí se le está hablando a los esclavos y también deben realizar un trabajo delante de Dios. Ahora, sin dejar este principio a un lado, pero les recuerda que en su situación laboral ellos van a encontrarse o ya tenían dos tipos de amos. Y el texto nos describe dos tipos de amos. Los primeros, los que todos queremos, ¿cuáles son? Dice, no solamente los buenos y afables. Son personas de carácter justo. Es este jefe considerado, amable. ¿Cuántos quieren un jefe así? Una fila en mano dicen amén. Qué bueno, ¿eh? Una persona que de verdad está hablando, no si tú eres familiar de aquel, o no si tú le caes bien, o no lo que tú piensas, sino lo que tú haces, lo que tú laboras, lo que tú rindes. Es lo que está mirando. Pero a veces los jefes no siempre son buenos y afables. Un líder o un empleador bueno y afable es el que examina humana y razonablemente los hechos de un asunto. Si usted aquí tiene a cargo personas en su empleo, usted debe examinar humana y razonablemente los hechos de un asunto. Cuando usted tenga un problema en su empleo, trate de ser lo más justo que usted pueda para la gloria de Dios. Pero no siempre es así. Y dice Pedro que en ocasiones tocan un tipo de jefe diferente. ¿Y cómo son estos jefes diferentes? Dice, sino también a los difíciles de soportar. ¿Cómo los describe? Difíciles de soportar. Yo sé que ya 2 o 3 de ustedes tienen a alguien en mente. Están pensando en el último jefe que tuvieron. La palabra aquí difíciles es escolios, que viene del griego escoliosis, la palabra que se utiliza para la torcedura de la columna. Nuestra columna cuando se torce, los médicos te dicen, tienes una escoliosis. Y saben, la escoliosis lo que hace, da un dolor insoportable. La escoliosis duele. Las personas que padecen de escoliosis tienen mucho dolor en la espalda siempre. Un dolor que te puede producir lágrimas, que te puede producir malestar al dormir. Esta palabra se está usando aquí de manera metafórica. O sea, se está usando una metáfora. No están diciendo que los amos andan jorobados, sino que son personas que infringen dolor como la escoliosis. Son personas que llegan a producir dolor como una columna torcida. O sea, moralmente son torcidos, perversos, son todo lo contrario a los anteriores. Son injustos, impacientes y desconsiderados. Vuelvo a preguntar, ¿alguien quiere un jefe así? Nadie dice que sí ahora, pero esos eran los jefes que tenían estas personas que está describiendo el texto. En la gran mayoría de ellos, Pedro les está escribiendo porque eran los jefes que tenían. La situación era que en aquel tiempo, en otras ocasiones, ya las personas se habían sublevado, habían tomado las armas. Y Pedro quiere que en los creyentes no sea así. Él quiere que los creyentes, y lo vamos a ver más adelante, se sometan a las autoridades. ¿Cómo deben someterse según nuestro punto? De manera respetuosa. Ese es tu jefe, el que tienes ahora mismo por la providencia de Dios. Si es la autoridad que tienes y no tienes otra, debes someterte en tu trabajo laboral. Ya sea que fuera un buen jefe o ya sea que él sea un mal jefe, debes someterte porque ese es en la soberanía de Dios el que tú tienes ahora. No te subleves, no salgas con una pancarta, no empieces a virar el trabajo. ¿Sabes? Todos los que hemos sido empleados sabemos cómo es. Oye, porque este jefe no sé qué y lo más que paga y no sube el salario y ya todo el mundo se empieza a intoxicar porque hay liderazgo positivo pero liderazgo negativo y ya todo el mundo está así, mira, desanimado que nadie quiere trabajar. Y el jefe se da cuenta, el creyente no debe ser uno así. El creyente debe trabajar para la gloria de Dios aunque el jefe sea un jefe escolios. Aún a un jefe así, para la gloria de Dios, el creyente debía someterse con una actitud de respeto. Hay un comentarista que dice lo siguiente: los que tienen que obedecer no deben hacer del carácter y comportamiento de su superior la medida del cumplimiento de sus obligaciones. Si nosotros tenemos que obedecer, nosotros no nos tenemos que guiar en el carácter de nuestro jefe. Nosotros debemos cumplir con nuestras obligaciones para la gloria de Dios. Y en nuestro primer punto, ¿cómo debemos hacerlo? Con respeto. Ahí donde quiera que usted se encuentre laborando, ahora mismo, y donde quiera que usted tenga una autoridad, usted debe
someterse a esa autoridad con respeto, de manera respetuosa. Porque ese es el trabajo que usted tiene en ese momento. Ese es el trabajo que Dios le ha provisto. Tienes un jefe que es una escoliosis, que es un dolor de cabeza, pero es el jefe que tienes ahora. Sé reverente en tu trato con él. Obedece sus directrices, aunque te parezcan las más tontas, aunque sepas que es injusto, aunque sepas que es desconsiderado. Si ese es el empleo que tienes, ahora glorifica a Dios con tu actitud. Para los jóvenes que están en las escuelas y no son empleados laborales, pero tienen una autoridad ahí en sus trabajos, ¿cómo están tratando a sus maestros? ¿Cómo se están dirigiendo a sus maestros, aún a los más desconsiderados? Me acuerdo de una época en mi país donde los maestros le daban el pellizquito a los alumnos, le alaban el pelo y le daban pellizquito, pero ningún padre se molestaba. Cuando el padre llegaba a la escuela y el maestro le decía, mira, hoy le tuve que darle un pellizquito al niño porque se portó mal, el padre le decía, qué bueno. O tomó algo que no decía, el padre le decía, qué bueno. Pero con el tiempo la mente fue cambiando. La mente fue cambiando y llegó un momento que los alumnos se vuelven completamente irrespetuosos con todas las autoridades porque los padres lo apañan en todo, los cuidan en todo. Yo no estoy hablando de darle la autoridad a las escuelas, eso es otro tema, no quiero que nos quedemos con esto, que la mente no huele. Lo que estoy hablando es que le enseñemos a nuestros niños de pequeños, a nuestros jóvenes que están en la escuela, que respeten a sus maestros, aún a los más difíciles, a los más injustos, aún aquellos que son medio racistas y tal vez te tratan mal por tu color de piel, o tal vez te tratan mal por tu procedencia, o porque no eres tan inteligente como el otro, aún a ese debe someterse, porque es el maestro, es el profesor que Dios te ha puesto ahí. Tu trato para él debe ser un trato respetuoso. Si literalmente eres un empleado doméstico, respetemos a nuestras autoridades laborales. Esto nos librará de andar en motines, en protestas, rebelión, amarguras, chismes, y sí nos va a ayudar a andar en obediencia. Si nosotros entendemos bíblicamente que nosotros debemos someternos a las autoridades laborales con respeto, nos vamos a librar de muchas cosas que hacen daño a nuestro corazón. Nos vamos a librar de estar ahí en el centro de trabajo, que al final no va a cambiar tu realidad porque ahora mismo no tienes otro empleo llevando esto a la práctica y entonces vas a estar amargado, vas a estar en chisme, vas a estar en tantas cosas. Habla con Dios, pídele perdón y dile, Dios mío, ayúdame a someterme a esta autoridad laboral que es la que tengo ahora. No tengo otra, esta es la que tú has provisto en tu soberanía. Piensa en qué podían hacer estos esclavos, para dónde iban a ir, cómo iban a hacer sus vidas. Iban a estar llenas de amargura, iban a estar llenas de protestas. Debían someterse y glorificar y testificar de que ese era su Dios. Y eso podía traer mucho bien a las personas que estaban ahí alrededor de ellos. La segunda actitud adecuada con la cual debemos someternos a las autoridades laborales para traer gloria a Dios es conscientemente. Conscientemente. Versículo 19. ¿Y qué es esto de conscientemente? Algunos pensarán que es un medicamento o algo, pero no. Cuando nosotros vayamos a buscar un empleo, la pregunta más importante que nosotros debemos hacer no es ¿cuánto paga? ¿Tiene overtime? ¿Tiene seguro médico? ¿Tiene cualquier otro beneficio? No. Esa no es la pregunta más importante que nosotros tenemos que hacernos cuando vamos a buscar un empleo. La pregunta primordial es si voy a poder dar testimonio ante el mundo que observa en este empleo de que Cristo es mi Señor. ¿Tendré mi conciencia tranquila sabiendo que todo lo que estoy haciendo es para la gloria de Dios? Y esa debe ser la primera pregunta. No quiere decir que lo otro no sea importante y con las libertades y facilidades que tengamos ahora podemos evaluar un trabajo u otro. Yo no estoy diciendo eso. Pero lo primero que tenemos que preguntarnos por encima del aumento, por encima de los beneficios, es, ¿voy a glorificar el nombre de Dios con este empleo? Tal vez el empleo choca con tu tiempo de adoración al Señor y tú decides dejarlo por eso. Tal vez el empleo, si eres hombre, hay demasiadas mujeres que te van a hacer algo que no debes hacer. Hay muchas cosas que debemos valorar para la gloria de Dios. Todos los corazones no son iguales y todas las personas no son iguales. Pero lo que nosotros tenemos que buscar primero que todo en cualquier lugar es la gloria de Dios. En nuestro contexto, si ya tú sabes que es un contexto que no te vas a poder someter, pues no empieces en ese empleo. Pedro comienza con la frase, porque esto merece aprobación. Y lo que está haciendo aquí, versículo 18, ya lo vimos, versículo 19,
Estamos en el versículo 19 ahora, conscientemente, es la manera de sujetarnos a las autoridades. Y él comienza diciendo, porque esto merece aprobación. ¿Y qué es lo que está diciendo? Está dando la razón de cuando nosotros nos sometemos a las autoridades laborales, sea como sea, esto es aprobado por Dios. Dios aprueba que nosotros nos sometamos a las autoridades laborales, aún a las más difíciles. Dios aprueba eso. Y la palabra para aprobado es la palabra charis o cariz, que viene de la palabra gracia, se traduce gracia. Tiene muchas traducciones, pero aquí en el contexto es que es aceptable para Dios. Dios lo acepta. Dios se complace cuando los creyentes hacen su trabajo en una manera humilde y sumisa para sus superiores. Esto no quiere decir que Dios le agradece al creyente por hacerlo así, sino que tal conducta se encontraría con su aprobación. Cuando nosotros nos sometemos de esta manera voluntaria, Dios aprueba eso. No es que Dios nos debe algo, pero Él está contento con esa actitud de sumisión de nosotros. Si alguna causa de la conciencia, sigue más adelante, delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente, ¿qué significa eso de la conciencia delante de Dios? Lo ven ahí en su texto, versículo 19. Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Y la palabra aquí para conciencia es estar consciente hacia Dios, hacia su voluntad. Estamos conscientes de que Dios está ahí en el asunto y que Dios conoce el asunto en nuestra mente. John MacArthur lo dice así, se refiere a la conciencia ya mencionada de su presencia, que a su vez es la principal motivación de los creyentes para someterse en el sitio de trabajo. ¿Por qué me voy a someter a mis autoridades aún a las más difíciles? Porque Dios está mirando. Pero conscientemente yo en eso, por eso es que me estoy sometiendo, porque lo estoy haciendo para la gloria de Dios. En 1 Corintios 8, el apóstol habla de la conciencia con la comida. 1 Corintios 8 completo, no lo vamos a leer ahora por una cuestión de tiempo, pero él llega a la resolución que por la conciencia de su hermano, para no dañar la conciencia de su hermano, para la gloria de Dios y por amor a sus hermanos, él se abstendría de ciertos alimentos. Hay una frase famosa de Martín Lutero en la dieta de Worms, cuando él ahí lo iban a acusar, lo iban a matar, y Martín Lutero dijo esta frase que me encanta. Querían que se retractara de sus enseñanzas, y Martín Lutero dijo, a menos que la Sagrada Escritura o la razón evidente me convenza, no puedo retractarme porque mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios, y oponerse a la conciencia no es sano ni seguro. Una conciencia que ha sido informada por la palabra de Dios para poder actuar, no puede solamente actuar porque alguien se lo dice. Tiene que actuar informada de nuevo por la palabra de Dios. Y a veces nosotros tenemos poca paciencia con otros hermanos. Y el Señor nos llama a informar la conciencia ¿con qué? Con la palabra. Y si es un verdadero creyente y le informamos la conciencia con la palabra, ¿le van a quedar argumentos? No van a quedar argumentos, pero no debemos violar nuestra conciencia. Porque a veces nuestro crecimiento espiritual, la conciencia de nosotros llega hasta aquí. Y en nuestra conciencia no queremos hacer ciertas cosas, pero tal vez hay otro que tiene ya más entendimiento de la Escritura y siente que tiene tales libertades, que puede darse otras libertades. Y tal vez delante de Dios no está pecando, pero nosotros no estamos ahí. Porque nuestro conocimiento, nuestra conciencia llega hasta aquí. Queremos hacer lo correcto delante de Dios. Lo que estoy diciendo hasta aquí es que todo creyente debe tener una conciencia que debe estar informada. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Y debemos actuar conscientemente. Si nos vamos a someter a esas autoridades peligrosas, lo hacemos por la conciencia, porque sabemos que Dios aprueba eso. Aun cuando nos maltraten, cuando nos calumnien, cuando pase lo que pase, Dios está al control. Él lo sabe, es el empleo que tenemos y Él aprueba que pasemos todo ese tipo de sufrimiento. Si la conciencia ha sido informada por las Escrituras, no la podemos violar, a menos que con las mismas Escrituras nos expliquen algo que no entendíamos. Esto en teología se conoce como revelación especial. Hay una revelación general, que es la que da la naturaleza. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Nosotros miramos y decimos, esto lo tiene que haber creado alguien. Y hay un argumento en apologética para defender la existencia de Dios a través de la creación. Pero hay una revelación que es mucho
más específica. ¿Saben cómo se llama? La Biblia, la revelación especial de Dios. Y nuestras conciencias deben estar llenas de esa revelación. Ahora, nuestras conciencias, si no son bien informadas, tienden a la degradación por el pecado que es degenerativo. Si no estamos constantemente informándolas con la palabra, van a llevarnos a hacer lo que no le agrada a Dios. Y por eso la insistencia siempre de los maestros es: tenga su tiempo devocional, lea la Biblia, ore, no deje de congregarse, porque permanentemente tenemos que estar informando nuestra conciencia con la palabra del Señor. ¿Por qué ustedes creen que todas las personas que quieren vivir como les da el deseo atacan, primero que todo, qué cosa? La Biblia. Porque la revelación de la Biblia informa su conciencia y esto no les agrada. Ellos quieren vivir a su antojo. Una persona que quiere vivir, como decimos en el argot popular, como le da el deseo, es una persona que no quiere que usted le hable de la Biblia. Ella va a hacer resistencia. Y por eso vemos todas estas marchas en Canadá, en Estados Unidos, en España, en otros países, donde quiera que se pare un grupo de cristianos a decir la palabra de Dios dice, para allá van un grupo de gente a romperle la Biblia, a maltratarlos, a humillarlos, porque ellos no quieren que esa información llegue a sus conciencias. Es como si quisieran actuar con la mente fría. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? Informando sus conciencias, apelando a la conciencia del cristiano. Si ustedes soportan dolor, tristeza física y emocional por malos tratos de manera inmerecida, escuche bien, de manera inmerecida, porque sus conciencias les dicen que acepten ese trato injusto, sabiendo que Dios tiene el control de todas circunstancias, Dios aprueba, acepta esto. Si usted está padeciendo ahí con un amo injusto, Dios está al control de eso y Dios lo sabe. Y lo que Dios quiere es que nos sometamos a eso. Vamos a explicar un poquito más. Si vamos al contexto histórico, estas personas, dijimos, o bien son esclavos o bien son empleados por una pequeña cantidad de dinero. Dice algunos comentaristas que solo daba para pagar el médico. O sea, si son siervos domésticos no era que ganaban mucho, era que lo que ganaban apenas daba para pagar el médico de él y de su familia. Ellos vivían prácticamente allí y comían de lo que había ahí. Y si son esclavos, no tienen para dónde ir. Ahora tenemos facilidades y nuestra conciencia nos puede decir, porque quiero aclarar esto, tú estás padeciendo en este trabajo injustamente, pero tal vez hay otro empleo donde te puedes mover y tú te mueves. Ellos no tienen opción. Pero ahorita vamos a hablar porque aún en el contexto de nosotros puede que haya muchos aquí que no tengan otra opción, que esa es la única opción que tienen, darse. ¿Y qué hay que hacer ahí? ¿Sublevarte? ¿Rebelarte? No, someterte, porque Dios aprueba eso. Tú no tienes otra opción, pero tenemos una conciencia y estamos viviendo en esta época que estamos viviendo ahora. Ahora, en este tiempo, las personas, hay bastante trabajo, porque hay muchos que no quieren trabajar, y ahora hay mucho trabajo, y las personas empiezan a ganar ya salarios altísimos, salarios que no tienen nada que ver ya con 8.50. Yo he visto carteles por ahí a $15 la hora, y yo decía, wow, yo llegué aquí a 10 y pasando un trabajo terrible, y yo veo empezar a $15 la hora, padre. Y las personas no quieren trabajar. No sé lo que está pasando. Sí sé, pero no lo voy a decir, porque no es el tema hoy. Ahora, en esa época, quedarse sin empleo significaba quedarse sin sustento y morir con la familia. Si tú te le sublevas a ese jefe, o si tú te ibas del que te pagaba los 3 chelines que te pagaba para el médico, ¿qué significaba eso? Que posiblemente tú no ibas a encontrar otra cosa y te ibas a morir tú y tu familia. ¿Entienden la mente y el corazón de estas personas? ¿Y por qué Pedro le está pidiendo? Sométanse para la gloria de Dios. No se rebelen como hacen otros. Ustedes sométanse, aunque les digan que son, se me olvidó el nombre de estos animales, que son cabras. No importa, sométanse. Teniendo esto en mente, ellos tienen que tomar en sus conciencias una decisión que glorifica a Dios con sus mentes informadas de que para Dios es aprobado si sufrimos injustamente y aún así nos sometemos. Nos sometemos de manera respetable, continuamente y radical. Dios quiere que nos sometamos así. Solo Dios puede producir esto. ¿Quién puede producir que nosotros nos sometamos a una autoridad que nos trate con dolor, que nos trate injustamente? ¿Y quién puede producir eso en nosotros? Nuestra tendencia natural, ¿cuál es? Salir corriendo, irnos. Solo Dios puede hacer esa obra en nuestros corazones. Dice un comentarista,
Pedro tenía intereses en que los cristianos le demostraran al mundo, esto es importante, que el evangelio no los hacía rebeldes o insumisos, sino más bien obreros que habían encontrado una nueva inspiración para realizar su trabajo diario honradamente. ¿El evangelio ha transformado tu corazón en la manera que estás laborando para tu dueño? Para hacerlo corandeo, sabiendo que Dios te está mirando, más allá de lo que opinen los hombres, porque todos sabemos trabajar bien cuando el jefe nos ve, pero Dios nos ve las 24 horas del día, aún cuando estamos durmiendo. Dios nos ve en todo tiempo. Hagas lo que hagas, si el evangelio está transformado, tienes que hacerlo para la gloria del Señor. Todavía sucederá a menudo que cuando no se puede cambiar inmediatamente una situación, el deber del cristiano, dice el comentarista, es ser cristiano en esa situación y aceptar lo que no se puede cambiar. Estamos hablando del segundo grupo que vamos a hablar ahora. Cuando no hay opción, aquí mismo en Estados Unidos, 2021 estamos, ¿no? 2021, hay que aceptar lo que tienes, si no tienes otra cosa, y glorifica a Dios con eso que tienes. Muestra que eres creyente y tal vez muchas personas van a conocer el evangelio. Porque como siempre diría mi esposa, la sabiduría que Dios le ha dado, las personas se dan cuenta de las cosas, las personas saben, porque a veces uno cuando está en una tormenta uno cree que nadie se da cuenta, pero cuando tú estás en empleo, tú te das cuenta, el jefe es injusto, pero las otras personas se dan cuenta, y es un momento que el jefe puede Dios tocarle el corazón. John MacArthur: en el lugar de trabajo no vacilen en su testimonio, sino que con humildad y paciencia acepten el trato injusto, sabiendo que Dios tiene el control soberano de todas circunstancias. Sometámonos a la voluntad de Dios. Y por último dice Sproul: conforme a nuestra naturaleza, no queremos escuchar la condenación de la conciencia, más bien la queremos destruir. El único, escuche bien, no hay otro, el único antídoto es conocer la mente de Cristo. Necesitamos a hombres y mujeres con una conciencia que sea cautiva de la palabra de Dios. Gracias, digo yo, a Dios por su palabra que expone las mentiras que nos decimos para sentirnos más tranquilos. Gracias a Dios porque la palabra nos revela las mentiras que nosotros mismos nos decimos para estar bien delante de Él. Pero tenemos una conciencia que se ha sido informada por el evangelio, sabe lo que está bien y lo que está mal, y sabe cómo debemos actuar para la gloria de Dios en cualquier situación. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer con este segundo punto, con el punto de la conciencia? ¿Cómo me voy a someter voluntariamente a las autoridades que Dios ha puesto por encima de mí? Lo voy a hacer con respeto, pero lo voy a hacer conscientemente, sabiendo que Dios derrama una gracia, que Dios aprueba eso que está sucediendo, que yo me someta a esas autoridades, aún a las injustas. ¿Qué puedo hacer con esto? Lo primero que debemos hacer es orar que Dios nos dé la mente de Cristo. Porque si Dios no nos da la mente de Cristo, nunca vamos a ser conscientes de que debemos someternos aún a esos jefes indolentes. ¿Qué es lo segundo que debemos hacer? Corriendo, mañana mismo, si quiere hoy por la noche. Pasemos tiempo en la palabra, informando nuestras conciencias para que, dirigidas por la palabra viva, el Espíritu Santo obre para la gloria de Dios en las acciones que tomamos. Vayamos corriendo de aquí a buscar la Biblia, a pasar tiempo con la Biblia. Por lo menos planifique un tiempo en las mañanas de 30 minutos, de 20 minutos, de 1 hora, del tiempo que usted pueda, donde su prioridad sea estar en la palabra de Dios y tiempo con Dios. Estamos en un mundo agitado que demanda mucho, que exige mucho. Y a veces creemos que la solución es tener todas las tareas al día y nos olvidamos de lo más importante. Y lo más importante para el creyente, ¿saben qué cosa es? Pasar tiempo con su Señor. Ir ahí delante de Dios. Martín Lutero decía, me encanta esa frase, porque me confronta, no porque lo hago, porque me confronta, porque yo fallo tanto como tal vez están fallando ustedes. Tengo tantas cosas que hacer en el día de hoy que voy a pasar las primeras 4 horas del día en oración. A veces nos olvidamos de la soberanía de Dios y creemos que nosotros, por nosotros mismos, somos más efectivos que pasando tiempo ahí de oración y trayendo la cita. Yo no estoy diciendo que falten 4 horas de trabajo para orar, diciendo que se levanten 2 horas más temprano, 1 hora más temprano, o que también oren por la noche, pero pasemos tiempo, o el sábado, busquemos tiempo para estar con el Señor. Hace poco estábamos compartiendo un libro que se llama Disciplinas Espirituales y nos animaba a apartar un tiempo, tal vez en el año, tal vez una vez en el año, pero donde nos podamos ir un tiempito solo, tal vez ahí en un río, en una presa, en un lugar tranquilo, y llevemos la Biblia. No se lleve ni el celular ni nada, sino déjelo en el carro, porque ese hombre roba mucho tiempo.
y váyase con su Biblia y siéntese ahí, lea la Biblia y ore y cante. Si tiene guitarra, toque la guitarra y cante, y si no toca guitarra, cante y pase tiempo con Dios. Tratemos de apartar aunque sea una vez al año, donde estemos ahí solos con nuestro Señor, porque es necesario para informar nuestra conciencia y nuestro espíritu. Imagínese este cuadro. Escuche bien, mi hermano, para poder aplicar esto al hoy. Estamos en un hogar donde hay un solo salario. El hombre y la mujer llegaron a un acuerdo que la mujer se quedara en la casa cuidando a los hijos de manera bíblica y que él iba a sustentar, él iba a proveer para el hogar, y el hombre sale a trabajar. La esposa se hace responsable de todas las otras actividades y el hombre sale a laborar. Un buen día, la esposa llega y se encuentra al esposo acostado en el sofá y le pregunta: ¿y qué fue lo que pasó? No, que el jefe me trata mal y ese jefe es injusto y trata mejor al otro que a mí mismo y a mí no me quiere y quiere al otro y todas las cosas que ponemos. Y la esposa, muy sabia, le recuerda: y el compromiso que tú hiciste delante de mí de proveer para el hogar y proveer para tu familia. ¿Qué les quiero decir? Que delante de nuestros hogares nosotros tenemos una responsabilidad de proveer. Y sea cuales sean los jefes que nosotros tengamos, aunque nos traten injustamente, nosotros tenemos y seguimos con la responsabilidad de proveer. Dios aprueba que usted padezca en esa situación. Si usted todavía no tiene para dónde ir, si usted no tiene otro empleo y si no ha buscado la manera correcta, bíblica de irse, porque también pudiéramos aplicar ahí, a veces nos vamos de los empleos como queremos, no avisamos, dame una semana que voy a cambiar, dame 15 días que voy a cambiar, porque al final he aprendido que los jefes aprecian esto. El otro que está en la otra línea te dice: no, si no vienes mañana lo pierdes, pero si tú le dices: no, dame una semana, en el fondo, si es un buen jefe, él va a apreciar eso, y si no, Dios proveerá otra cosa. Lo que le quiero decir, hagamos todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Porque es muy fácil molestarte en el trabajo, irte y llegar a tu casa y estar 15 días, 30 días desempleado hasta que aparezca otro trabajo. Pero tú tenías un compromiso con tu familia, pero tu orgullo no te dejó someterte a ese jefe difícil. Aun cuando la palabra nos está informando que Dios aprueba eso, que Dios está con nosotros en esa situación. Otra situación muy típica en nuestro país, en nuestra congregación, es que quizás estás acabado de llegar al país y ese es el único trabajo que apareció. No hay otro. Todavía tal vez no sabes inglés, todavía no tienes otras facilidades. ¿Qué vas a hacer? Tienes que someterte a las autoridades, pero someterte con gozo, con tranquilidad, con paz en tu corazón. Porque si no hay otra opción, mi hermano, ¿qué vas a hacer? Tienes que tener tu conciencia tranquila ahí en el empleo que estás. Aún cuando tú entiendas que tienes más capacidades, cuando te gustaría tener un mejor salario, cuando te gustaría tener mejores condiciones, pero en su soberanía Dios permitió ese trabajo. Glorifica a Dios conscientemente, recordando que Él aprueba que padezcamos injustamente para traer gloria a su nombre. ¿Qué más podemos hacer? Prediquemos el Evangelio y demos testimonio de Cristo con nuestra actitud. Cuando nosotros estamos ahí, yo le decía, las personas siempre ven, y usted está ahí en su empleo, las personas ven cómo el jefe lo maltrata a usted. Las personas lo ven. Las personas ven cómo el jefe es injusto. Las personas lo ven. Y tal vez eso sirva de testimonio mucho. ¿Y por qué? Y tú dices: chico, ¿y por qué tú aguantas tanto? ¿Y por qué tú eres tan aguantón? ¿Por qué tú no le gritas? ¿Por qué tú no te vas? ¿Y cuál sería la respuesta? Por motivo de Cristo. Porque la palabra de Dios me enseña que tengo que someterme a las autoridades laborales, aun cuando no me agradan, aun cuando no estoy de acuerdo con ellas. Y Dios puede salir glorificado y puede ser una puerta para predicar el Evangelio. Jóvenes en las escuelas, triste. Papá, mamá, me quiero ir de la escuela. Ya no quiero estar más en la escuela. ¿Por qué? Porque los maestros me tratan mal. Pues llevémoslos a la palabra. Debemos someternos a las personas que Dios ha puesto en autoridad por encima de nosotros. Tú tienes que terminar el curso. Si no, te voy a poner a trabajar en un McDonald's 8 horas, no un part-time. Y entonces empieza a hacer tu vida. Porque es muy fácil irse a la casa y acostarse a jugar PlayStation. Pero no. Hay que enseñarles que tienen que someterse. La vida no es fácil. Ellos van a crecer, se van a casar, van a tener jefes. Y la vida es dura y tienen que aprender a vivir y a depender del Evangelio en la situación que estén. Por último, el último punto para no maltratarlos más. La última actitud que es adecuada delante de Dios y que trae gloria a su nombre es sujetándonos. Dijimos primero, con respeto. Segundo, conscientemente. Y tercero, con paciencia. Con paciencia. ¿Qué es esto de la paciencia? Si usted se encuentra un poquito, me la da. Versículos 20 y 21a.
Dice la palabra del Señor: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados, un puño con la mano cerrada, y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuiste llamado. La paciencia, le diría a alguien, es una especie en peligro de extinción. Las personas lo quieren todo rápido. Estamos en la época del ya y el ahora. Nosotros queremos que las cosas sean ahora mismo. Yo me acuerdo en Cuba, yo tenía una laptop viejita, que la tengo todavía en la casa guardada, y se demoraba en cargar las cosas, y se demoraba en procesar, pero yo no tenía otra, y yo ahí esperaba. Y en estos días voy a casa de una persona que conozco y tenía una laptop parecida, y no funcionaba, y yo estaba desesperado, y estaba tratando de ayudarle en algo, y aquello no cargaba. ¿Pero por qué? Porque en Estados Unidos nos han dado la opción y en el mundo desarrollado completo, no Estados Unidos, de que todo es corriendo, de que todo es rápido. Las personas comienzan un trabajo nuevo y ya quieren un aumento, quieren un cambio de puesto. Y si no se lo dan, se van o cambian de trabajo. Estamos en la generación del microondas. Voy a tratar de pronunciarlo bien. Y yo sé que me voy a equivocar. Ni lo voy a decir. El microondas es lo que tú abres la puerta, pones algo y le pones unos minuticos y se cocina. ¿Saben lo que es? Estamos en esa generación. Ahí por ahí lo dijeron bien. Qué bueno. Gloria a Dios por ustedes y el inglés. Lo que les quiero decir con esto es que nosotros queremos las cosas así como en el microondas. Nosotros queremos que las cosas se solucionen ya, que todo se solucione rápido, que todo salga. ¿Por qué? Porque hemos perdido uno de los frutos del Espíritu. ¿Cuál es? La paciencia. No lo estamos cautivando en nosotros y Dios nos llama a que tenemos que ser pacientes. ¿Qué les propone Pedro ahora? Que soporten con paciencia los sufrimientos injustos. El sufrimiento para ellos podía ser tan fuerte, dice la palabra ahí, si sois abofeteados. Cuando dice ahí abofeteado, podía ser tan fuerte como un puño, como si le dieran a uno un golpe en la cara. A mí me lo han dado, no sé si ustedes se lo han dado, y duele bastante. Pero ¿saben qué? Pablo soportó este tipo de sufrimiento literal, que le dieran con puño y que le dieran con otras cosas. Jesucristo soportó este tipo de sufrimiento. Y estas personas estaban soportando este tipo de sufrimiento. Ya sea que fueran esclavos o siervos, estaban soportando, porque si no, Pedro no les dice que aun cuando seas abofeteado, soportes pacientemente. Y es lo que Pedro le está diciendo. Pedro advierte qué gloria, qué mérito, qué testimonio es si te maltratan porque has estado pecando. No hay gloria, más bien mereces castigo. ¿Lo ven en la primera parte del texto? Pues qué gloria es si pecando soy abofeteado y pacientemente lo soportáis, que lo vamos a ver pronto, que es esa palabra soportáis. ¿Qué gloria es si estás haciendo lo malo? Más bien esa es la disciplina que te toca, es la corrección que te toca. En aquel tiempo al esclavo, al siervo, y tal vez ahora a nosotros, qué sé yo, que nos manden un día entero para la casa o cualquier otra cosa, que nos saquen del salario. ¿Qué gloria es? Porque te cogieron robando, te cogieron haciendo cualquier otra cosa. Eso no es una gloria. Pero a diferencia de eso, sucede algo. Hay una palabrita importante aquí que se repite, versículo 20, y dice, y lo soportáis. ¿Lo ven ahí? Soy abofeteado y lo soportáis. Y dice más adelante, mas haciendo lo bueno sufrís. ¿Y qué dice? Y lo soportáis. La palabra en griego es hupomeno y significa morar bajo, quedarse, permanecer. O sea, en lugar o en vez de abandonarlo, persevera. La Biblia de las Américas lo traduce, soportáis con paciencia. Sería una buena traducción aquí. Pacientemente soportar. Por eso ese es nuestro punto. Ahora, ¿qué quiere informar Pedro? Ustedes están trabajando para la gloria de Dios en su centro de trabajo y sus amos aún así los maltratan. Quédense, sean pacientes, porque esto es grato para Dios. Mis hermanos, Cristo y Pablo tuvieron que soportar, padecieron injustamente para poder vivir para la gloria de Dios a la cual ellos fueron llamados. Dios nos llamó a vivir para su gloria. La Escritura está llena de textos que nos invita. Dice, ya sea que comamos o bebamos o hagamos otra cosa, hagámoslo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Estamos en la generación del dualismo. Estamos en la generación donde las personas se portan bien en un lugar, pero en otro es algo completamente diferente. Y delante de Dios, todo lo que uno hace en el día es igual y es importante para Él. A Dios le importa cómo tratamos a las esposas, cómo tratamos a nuestros hijos,
cómo laboramos en el empleo que estamos. Hay algunos que son muy buenos en el hogar y malos empleados. Hay otros que son muy buenos empleados, pero cuando llegan a la casa, se acabó la casa. Dios no quiere que hagamos esa separación. Dios quiere que vivamos siempre delante de Él para su gloria. Dice el versículo 21a, pues para esto fuiste llamado. O sea, nosotros fuimos salvos no para vivir para nosotros mismos, no para vivir para nuestra gloria. Nosotros fuimos salvos para vivir para la gloria de Dios. Dios nos llamó eficazmente para la salvación. Aquel que es salvo debe soportar pacientemente los tratos injustos de sus superiores, informados por la palabra y conscientemente de que esto es agradable a Dios. Se somete con respeto a estos jefes, a estos líderes. Ahora, y ya estamos terminando, vayamos un poquito más profundo, porque quizás usted es uno que sí aparentemente se somete a sus autoridades laborales. Delante del jefe, el jefe viene y el jefe te dice, tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Y tú le dices, sí, jefe, sí, ¿cómo que no? Pero cuando el jefe se va, ¿cómo se queda nuestro corazón? Encendido en ira, en amargura. Y este jefe es un escolioso, y este jefe es un dolor, y este jefe es injusto. Y ahí nuestro corazón se empieza a dañarse. Empezamos a quejarnos, a murmurarnos, empezamos a contaminar a los compañeros de trabajo. ¿Saben qué? Esto tampoco agrada a Dios. La sujeción que se pide aquí a las autoridades es una que debe salir ¿de dónde? Del corazón. Y si debe salir del corazón, ¿quién es el único que la puede producir? Dios. Nosotros podemos dar una apariencia de sujeción, pero en nuestros corazones está rebelde. Así que tenemos que correr delante del trono de Dios, diciéndole que produzca esta sujeción laboral en todos nosotros. Porque de una forma u otra todos aquí tenemos superiores. Que Dios nos ayude a sujetarnos a nuestro superior, a las personas que Él ha puesto por encima de nosotros, hacerlo con respeto, hacerlo conscientemente de que Dios aprueba esto, de que Dios haya gracia en esto. Pero mijo, no seas bobo, mira lo que tú estás pasando. Dios aprueba eso. Y yo conscientemente me voy a quedar aquí y voy a soportar porque sé que para Dios el sufrimiento es una herramienta de bendición. Y por último, ¿cómo debemos hacerlo? ¿Cómo vimos? Que lo debíamos hacer con respeto, para la gloria de Dios y pacientemente. Debemos hacerlo con paciencia. A veces somos muy prontos para salir corriendo y nos perdemos de muchas bendiciones por eso. Nuestro apuro nos lleva a perdernos de cosas. Me estoy poniendo viejo, pero hace poco hablé con alguien y yo no me acuerdo, yo quería acordarme de quién era. Y contábamos cómo después que yo estaba en un empleo, llevaba como 4 meses, nada más 3, 4 meses, y sucedieron algunas injusticias, trajeron a una persona a 2 días, 3 días, y yo lo capacité, le empecé a enseñar las cosas, pero era la familiar de una muchacha, y como era familiar de una muchacha, el jefe me dijo, mira, ustedes van a empezar juntos, él va a ser tu jefe, tú vas a seguir con el mismo salario, él va a ganar 11 pesos, cuando aquello estaba 10, 11, y tú vas a ganar 10, y él va a ser tu jefe, y aquello me golpeó. Y en unos días llegó alguien y me dijo, ¿quieres empezar en otro trabajo, 12 pesos? Y a los 3 meses y no sé qué, y hablé con mi jefe, no quiero hacerle el cuento largo. Con el tiempo regresé a ese trabajo y estuve 3 años y medio en el mismo trabajo con el mismo jefe y pude disfrutar de la bendición de tener paciencia y ver cómo poco a poco, de un puesto en el patio, pasé a una máquina, de una máquina pasé a una oficina, de un salario pasé a otro salario, de otro salario pasé a otro salario, en el mismo trabajo, porque no tenía para dónde ir, no tampoco por nada, pero ahí donde está, si no tienes otra opción, glorifica a Dios con el empleo que tienes ahora, vive para la gloria de Dios, ahí donde está. Yo no estoy haciendo un llamado a que cierren sus mentes y que dejen que los cojan con un látigo y los maten. Estoy tratando de traer un poco de claridad, no es eso lo que estoy diciendo, pero a veces toca. Y donde quiera que estemos, donde a ti te tocó ahí, glorifica a Dios, lo que sea que haga. Entonces, ¿qué debemos hacer? Oremos para que Dios obre en nuestros corazones paz al soportar con paciencia los tratos injustos. ¿Se acuerdan la paz que hablábamos en Santiago? Que viene del corazón, que Dios nos dé paz. Si están haciendo nuestros jefes injustos con nosotros, nuestra autoridad, Padre, dame paz en medio de este proceso y Dios la puede dar. Que Dios nos dé paciencia. Pidámosle a Dios paciencia, Dios la puede dar. De verdad, amados hermanos, la única manera de ser fieles en este desafío es esta, que les leo ahora y termino con esto. Dice Spurgeon, ahora he concentrado todas mis oraciones en una, y esta es que pudiera yo morir a mí mismo y vivir solo para Él.
hasta que nosotros no hagamos morir el yo y lleguemos a la resolución de que solo voy a vivir para Cristo, entonces no vamos a poder soportar y resistir las autoridades y hacerlo con respeto, conscientemente y pacientemente. No vamos a poder. Tiene que morir el yo. Porque ese yo nos grita, nos susurra que tú te mereces todo, que tú no te mereces esto, que tú te mereces lo mejor. Y si vamos a Cristo es diferente. Necesitamos la obra de Cristo en nuestras vidas. Si aquí hay alguna persona que no ha conocido a Cristo, a menos que usted se arrepienta y crea en el Evangelio de Jesucristo, esto no va a pasar en su corazón. Si eres un verdadero creyente, tienes que seguir informando tu corazón, tu conciencia con la palabra de Dios, con oración, con seguir escuchando las predicaciones, para que Dios siga obrando en tu corazón. Es un trabajo duro, es un trabajo difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Dios quiere transformar nuestros corazones cada día más en santidad, en un corazón más obediente a Él. Corramos a Dios, pidámosle a Dios que siga trabajando en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este pasaje en específico, Dios, que es tan difícil de procesar para nosotros, porque somos pecadores y el pecado siempre nos lleva a creer que merecemos más, a creer que merecemos cosas diferentes, Dios. Y tú nos enseñas en tu palabra que aun cuando sufrimos, Dios, si lo hacemos para tu gloria, si lo hacemos en paz, tú te gozas de esto, tú apruebas esto, Señor. Ayúdanos, Dios, a vivir para ti en todas las esferas, en todas las áreas, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a ti en todo tiempo por razón de Cristo, por lo que Cristo hizo en la cruz, porque un día vamos a estar en tu presencia, porque el sufrimiento no es eterno, un día se va a acabar, Señor. Ayúdanos a recordar estas promesas, Señor. Ayúdanos a vivir para ti, Dios. Ayúdanos, Dios, cuando vayamos a buscar un empleo, a preguntarnos si en ese lugar te vamos a glorificar. Que esa sea nuestra primera pregunta, Señor. La gloria de tu nombre, Dios. Ayúdanos, Dios, ahí a mis hermanos, Dios, los que están en esos empleos difíciles, con esos jefes insoportables, pero ellos no tienen otra opción, ellos no tienen para dónde ir, Dios. Dale esta paciencia, Señor. Dale esta gracia que viene de ti en sus corazones para que ellos puedan glorificar tu nombre, para que no hagan una locura, para que no golpeen a otra persona, para que no caigan presos o para que se vayan de pronto sin tener para dónde ir y dejen a su familia sin provisión, Dios. Dale el carácter de Cristo, Señor. Ayúdale, Señor. Ayúdanos a todos, Dios. Ayúdanos a todos, Señor. Confiamos en ti para esta obra y reconocemos que nosotros solos no podemos hacer ni provocar esto, Dios. Trabaja en nuestros corazones, Señor, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.